Amigos de Círculo Magenta, estamos hoy con ustedes aquí, Alejandro Fuentes. Hola Ramón, Rodrigo. Rodrigo ¿Qué tal, Carvajal. Ramón, Alex? Pues una semana bastante agitada y bastante que analizar y que ver a trasfondo en lo que está pasando en el nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo. Pero pues vámonos por partes. Empecemos por la parte política, porque hay dos puntos de inflexión que son detectables y analizables esta semana. Uno político y uno de seguridad. Comencemos con el político. El político, ¿cuál ha sido? Todo este debate en torno a las reformas al Poder Judicial, particularmente esta iniciativa presentada por Adán Augusto López y Ricardo Monreal como líderes de Morena en Senado y en Cámara de Diputados, en todo lo que se llama lo que se ha bautizado como la supremacía constitucional. Pocas palabras para no hacer algo de cuento, porque no es el término aquí estar dándole la vuelta a lo mismo, es el poder legislativo da un albazo, le hemos llamado aquí golpe de estado técnico, en donde se quiere apropiar con una legislación retroactiva, Así es. ¿sí? De todo la última palabra en materia de modificaciones a la Constitución, dejando a un lado al Poder Judicial, despojando al Poder Judicial de esa que suele ser, no solamente en México, en el mundo entero, su prerrogativa. Le quitan el derecho de veto. Así es. Y en ese sentido, concentran no en el Poder Ejecutivo, que es la presidenta, no en el Poder Judicial, que es la Suprema Corte, sino en el ente partidista dominante, en este caso por un partido que es Morena, todo el sistema judicial, con todo lo que eso implica, porque una vez dejando la supremacía en manos de ellos, aplicarían, es lo que ellos dicen, retroactivamente, y ese enfrentamiento que hay ahorita en una posible confrontación de la Constitución sobre quién tiene el derecho a, caería en manos de ellos, la votarían y se iría para adelante. ¿Qué ha pasado en esto? Hay toda una dinámica que ha surgido de hechos y sucesos que nos permiten sospechar, ni siquiera sospechar, tener la certeza de que en este país, en este momento, se están dando dos gobiernos. Un gobierno en Palacio Nacional con Claudia Sheinbaum y otro gobierno desde Palenque a través del presidente López Obrador, instruyendo a su hijo, Andy López Beltrán, para que opere todo. Esta semana, en la columna de nuestro colega Salvador García Soto en el Universal, dio una probadita muy sabrosa de todo el operativo que armó Andy López Beltrán en el Hotel Fiesta Americana de la Ciudad de México, donde se concitaron los dos dirigentes legislativos, Adán Augusto y Monreal, Luisa María Alcalde, presidenta de Morena, y Andy, secretario de organización, pero bajo un mantra de ser el coordinador de los esfuerzos para que no se salieran las tribus de Morena. Así es. Eso lo explica muy bien García Soto, no se pierdan ese artículo, está muy bueno. Y al final del día, ¿qué nos encontramos? Que esa iniciativa va y se presenta e incluye en la iniciativa unas ciertas cláusulas que dicen vamos incluso a tener la facultad de desconocer los fallos que den las cortes internacionales. Y eso ya empezó. Lo que los abogados llaman el control de convencionalidad. Así es. Dicho eso, presentan la iniciativa a Adán Augusto y Monreal y exactamente a la mañana siguiente, la compañera presidenta Claudia Sheinbaum dice, momento, yo no autoricé esas dos. Dijo, es una propuesta de los compañeros. Así es, Palabras de ellos. textuales. La pregunta aquí es, ¿no le están pasando las iniciativas a la presidenta para que siquiera las valide, siendo que es presidenta del partido de Morena? Bueno, dicho eso, ya hubo, como luego dicen, una descalificación o un desconocimiento o un descontón a la pareja Adán Augusto Monreal. Pero viene después
la salida del Partido Verde, que a través de Arturo Escobar, primero con una declaración y luego ya con un posicionamiento del partido, dicen, si se vota por ahí la cuestión del Poder Judicial, nosotros no cuenten con nosotros. Y todo el mundo diciendo, a ver, el Partido Verde lo conocemos, trabaja de la mano del gobierno en turno. Así es. Esto no pudo haber ocurrido Claro. si Claudia Sheinbaum no hubiera dado la bendición. Es decir, Claudia utilizando al Partido Verde Una reacción. para Si no hay frenar línea. a Dan Augusto y a Monreal. Ujú. Dicho eso, pasan algunas horas, no es que inmediatamente, sale otro boletín, otro comunicado oficial del Partido Verde, dándole marcha atrás y diciendo que sí van a apoyar. La pregunta es, ¿quién operó ese cambio del verde al guinda y del guinda al verde? Si ya vemos que traemos aquí a alguien que no consultó y alguien aquí que echó marcha atrás a una situación que estaba dando, volvemos a la pregunta y aquí dejo el punto. ¿Quién está gobernando este país? Claudia Sheinbaum, que está tratando de ponerle límites para que no salga de control Correcto. esta reforma judicial, o Andy López Beltrán, que sabríamos abiertamente que sería su papá, que se supone que está en el retiro, en Palenque, como dicen, anca la chingada. Rodrigo. La pregunta es, ¿por qué Ricardo Monreal y Adán Augusto López no consultaron en presidencia lo que iban a hacer? Porque como bien comenta Salvador García Soto en su columna El Universal, esto fue algo que salió, no algo que estaba plenamente preparado. Una reunión con Luisa María Alcalde, Andrés Manuel López Beltrán, Monreal, Gerardo Fernández Noroña, por supuesto también Ana Augusto López, para resolver que había una disputa por las comisiones del Comité de Evaluación de la Reforma Judicial. Es decir, ya dentro de las tribus de Morena se estaban disputando dinero, poder y posiciones. Ujú. Y quien se emerge como juez para decir, señores, esto es para ti y esto es para ti, es nada más y nada menos que Andrés Manuel López Beltrán. Y ahí en esa reunión en el Hotel de Fiesta Americana sale la propuesta de decir, vamos a evitar que la Suprema Corte nos tumbe la reforma judicial y nos adelantamos con esta reforma de supremacía constitucional. ¿Por qué? Porque ya se estaba comentando que los ministros, particularmente los ministros que no son afines a la 4T, sí van a revisar la constitucionalidad de la reforma judicial en el Pleno y tienen los 8 votos suficientes para echarla para atrás. A eso se suma que también se había publicado una amicus curiae, es decir, un documento firmado por más de 50 abogados, entre ellos el académico Roberto Gargarella, diciendo, a ver, no se confundan, la Suprema Corte tiene la absoluta capacidad y facultad de echar para atrás la reforma judicial. Entonces viene la reacción del grupo de Adán Augusto, la reacción de Ricardo Monreal, pero nunca pidieron permiso. En los hechos, Claudia Sheinbaum estaría cediendo una gran parte de su poder a esta dupla. Lo que en su momento fue, en el sexenio de Felipe Calderón, la dupla Manlio Fabio Beltrones, Emilio Gamboa, que eran los vicepresidentes de facto de ese sexenio, pues ahora lo han superado con creces la dupla de Adán Augusto López y Ricardo Monreal. O sea, Mario Gamboa sacan como niños de pecho Es correcto. frente al tabasqueño Ya es mucho Adán decir. Augusto Con y una- con al una- zacatecano Monreal. Con una diferencia, Ramón, que Ricardo Monreal y Adán Augusto son abiertas correas de transmisión del poder de Andrés Manuel López Obrador. Así es. Alejandro. Pues yo no voy a dejar de desaprovechar que esta semana es de Serie Mundial. Empieza una serie muy buena. Y me imagino al expresidente Andrés Manuel López Obrador, Que le ahora que encanta el vio béisbol. que le encanta el béisbol, me lo imagino viendo esos videos donde salía el ídolo de Choaquila, Fernando Valenzuela, lanzando esos screwballs, esas bolas llenas de veneno y ensalivadas, ¿sí? Que se llevaba los mejores cuarto bats. Me lo imagino perfectamente hoy al presidente sentado en el bullpen, así como Tom Lasorda en aquellos tiempos. Y la pregunta es, y tú lo decías bien, lanza esa bola ensalivada con su pitcher abridor Adán Augusto y la presidenta no se va, ¿sí? Aguanta el bate, ¿sí? Y da su primer corte y dice, a ver, no me voy a ir con todas las bolas ensalivadas que vengan desde Palenque, que vengan desde el bullpen, ¿sí? Y demuestra una independencia y creo que esa es una buena señal hasta ese momento.
La preocupación es qué tantas bolas ensalivadas, qué tantas jugadas tiene preparadas el presidente, porque lo que vemos es que las posiciones en el diamante las tiene el presidente. Y Así hoy fue el es. pitcher, ¿sí? Pero mañana puede ser el shortstop. Y tiene una serie de posiciones que le van a estar haciendo la vida imposible a la presidencia, a la presidenta. ¿Por qué? Y esa es la pregunta. ¿Por qué el presidente puede estarle haciendo la vida imposible? Pues yo creo que la quiere tener en su lugar, ¿sí? Yo sigo enviando las jugadas desde donde estoy. Aquí la presidenta tiene una oportunidad de oro con esta serie mundial que se va a presentar, ¿sí? Y es tomar el control del equipo, tomar el control de la estrategia completa. A mí, o yo sospecho, como dice, no tengo pruebas, pero no tengo dudas, yo veo a un estado, a un país que tiene incendios por todos lados, ¿sí? Conociendo a la clase política de este país, podremos decir que al menos esa mitad de los incendios está siendo provocado, ¿sí? Y que eso mantiene a raya cualquier intento de la presidenta, ¿sí? De poder tomar control de su Lo que fuerza. dices de las bolas ensalivadas es muy cierto porque este no es el primer incidente. Ya había un antecedente que en la primera reforma judicial, recordemos que también la dupla, Ricardo Monreal, Adán Augusto López, metió una modificación constitucional para darle el veto al Congreso de todos los perfiles que iban a pasar por el comité evaluador. Y en la conferencia mañanera sale la presidenta Claudia Sheinbaum a decir, señores, esa no No. es mía, entonces ordeno que la bajen. Fue un primer golpe, pero eso no fue hace más de un mes. O sea, Claro. ya en muy poco tiempo vuelve a haber un reto frontal del Poder Legislativo a la presidenta. A ver, aquí hay dos puntos importantes. Primero, hay que dejar en claro por qué esos puntos que están, digo, al margen de que todo está cuestionable, esos dos puntos. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante la parte internacional? Porque no podemos sustraernos de los acuerdos que tenemos con la comunidad internacional, con los tribunales. El TEMEC mismo es un tribunal, ¿sí? Claro. En donde, imagínate que de repente el Poder Legislativo diga, no, aquí no se violan derechos humanos y al diablo con la Comisión Claro. Internacional de Derechos Humanos, y al diablo con la Haya, y al diablo con el TEMEC, no se puede, no se debe. Claro. ¿Por qué? Porque la comunidad internacional terminaría castigándonos, excluyéndonos de sus proyectos y diciendo en México es tierra de nadie. Número Claro. uno. Eso hay que dejarlo muy claro. Y en lo que decía ahorita Rodrigo, la presidenta tiene que fijar posición porque no puede permitir que, bajo el pretexto de hacer una reforma al Poder Judicial, estemos con este golpe de Estado técnico creando una autocracia legislativa, Ujú. porque es lo que terminaría Así es. pasando. Pasaríamos de un término, un país no republicano Ujú. con poder ejecutivo, legislativo y judicial, sino a un país donde el Congreso, ¿sí? Sí. El Congreso sería el que dictaminaría toda la última Claro. palabra. Entonces, ¿de qué sirve que esté Tener una Suprema Corte. primero una presidenta, un ejecutivo, Ujú. que diga lo que diga mientras no lo pase por aquí, pues no pasa nada? Es correcto. Y segundo, en el Poder Judicial, diga lo que diga el Poder Judicial, ya no le están quitando los dientes, le están extirpando los dientes Sí. y se le está quitando el sentido de la última portería para parar irregularidades. Y las dos cosas que en este sistema son muy fuertes. A ver, Una, el asunto de la desaparición, como lo conocemos hasta hoy, del derecho de amparo. ese es el tema. Y el segundo, ¿cómo le llaman al título de la sospecha y que te quite, solamente con sospecharte? Sí, te la van- prisión preventiva La oficiosa. la prisión preventiva. preventiva oficiosa. Esos dos puntos, olvídate del asunto internacional, esos dos puntos importantes harían que quien tenga las posibilidades se vaya de este país, porque simplemente con que vengan y digan, Rodrigo, no sé por qué, pero Hasta por sospecho. temas de impuestos, Ramón. Así es. Imagínate. No sé, bueno, ha habido algunos comunicadores que ya se han tenido que ir ya del país Ujú. a transmitir desde el extranjero, caso de Ciro Gómez Leiva, porque hay un hostigamiento contra ellos en materia fiscal. Y mientras son peras o manzanas, pues no Ujú. van a entrar en el territorio de estar sentados esperando a que vengan por ellos, por la razón que sea.
Ujú. Y vamos a ir viendo esos más frecuentemente. Totalmente. Y entonces volvemos a lo mismo. Yo quiero preguntar, y lo suelto a la mesa, ¿tendría algo que ver, porque ahorita vamos a tocar el tema de los empresarios ya ampliamente, ¿tendría algo que ver en esto la reunión que tuvo Carlos Slim con Francisco Cervantes en Palacio Nacional el día anterior a que Claudia se desmarcara y dijera que Te lo respondo de otra manera, Ramón. Hay claramente dos prioridades entre lo que está haciendo Claudia Sheinbaum y lo que están haciendo Ana Augusto Monreal y López Obrador. ¿Por qué? Porque Claudia Sheinbaum, su prioridad y su principal interés es garantizar la gobernabilidad, que haya condiciones económicas y políticas para poder desplegar su agenda y su control del territorio. Entonces, en la medida en que no haya estabilidad económica, que a lo mejor ese puede haber sido un reclamo de Carlos Slim de decir, a ver, lo que están haciendo con la reforma judicial va a perjudicar el clima de inversión en tal manera que tu gobierno no va a ser fiscalmente viable. Entonces, aquí hay esa prioridad del lado de Sheinbaum, pero del otro lado hay una prioridad de que el proyecto es de concentración de poder. Lo estamos viendo con esta reforma que le quita la facultad de control constitucional a la Suprema Corte. Lo estamos viendo con modificaciones donde ahora la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, ya no le tiene que pedir permiso a los demás consejeros para hacer determinaciones clave del proceso electoral. Lo estamos viendo con la ampliación del catálogo de prisión preventiva oficiosa. Y qué casualidad que en la misma reunión del Hotel de Fiesta Americana, donde se habla de la reforma de la el supremacía cónclave de constitucional, Andy. el cónclave de Andy, sale el hijo del expresidente a dar un mensaje. Tenemos el objetivo de ser el partido más grande del mundo y de afiliar a 10 millones de personas. Está claro, un proyecto de concentración de poder y un proyecto de gobernabilidad. En esta parte, antes de Ujú, pasar al claro. segundo punto de inflexión, ¿algún comentario, Alejandro? No. Lo que me refería es el discurso de vamos a reformar el poder judicial para evitar la corrupción y que sea el pueblo. Ese discurso, yo he escuchado a la presidenta en esta semana decirlo, pero ya es totalmente indefendible. Claro. Ya la reforma ya no es para allá. Bueno, y además un paréntesis a eso que Sí. estás comentando. ¿Por qué este jueves algunos candidatos al proceso de la elección judicial van y se reúnen con Ricardo Monreal en la Cámara de Diputados? Sí, pues que, A ver, claro. vamos al segundo punto de inflexión, que es la seguridad. Si lo notaron, esta semana hubo un quiebre en el asunto de la famosa frase López Obradorista, seamos un país de abrazos, no de balazos. Esta semana predominaron los balazos y no los abrazos. Claro. Particularmente en un territorio que hoy es tierra de nadie porque está en disputa, Sinaloa, donde en un enfrentamiento de ejército, Guardia Nacional, seguridad local, etcétera, hubo 19 civiles muertos. Es decir, el ejército y la Guardia Nacional, quizás hasta la Marina, enfrentaron directamente a estos Ujú, elementos del crimen organizado ujú. y ahí no hubo abrazos. No. Sí. Y nos vamos a Guanajuato y empezamos a ver coches bomba Así Claro. es. en dos localidades, Acámbaro y Jarácuaro, Sí. ¿no? Sí. Días después de que la gobernadora Livia García presentó su plan de seguridad. Así es. Y estamos empezando a ver que esto se está desdoblando. ¿Qué significa esto? Hay una versión bastante fidedigna que habla de que en una reunión anterior a los días que pasó lo de Sinaloa, el general secretario Ricardo Trevilla. Ricardo Trevilla dijo en la mesa, señora presidenta, solamente queremos dejar en claro, sí, en el caso Sinaloa, vamos en serio a aplacar el asunto o seguimos las políticas de siempre. Y lo dejo en Trevilla porque yo creo Ujú. que García Harfuch le permitió, como diciendo, dándole su lugar, pero tiene que ver con las políticas que García Harfuch va a estar implementando. Por supuesto. Y antes de que respondiera la presidenta, Rosa Isela Rodríguez, que fue la anterior secretaria de Seguridad, Actual secretario de Gobernación. actual secretaria de Gobernación, dijo, es que recordemos que el estilo del gobernar es de los abrazos, no abrazos, y la presidenta Claudia Sheinbaum tuvo que recordar en esa mesa quién era la presidenta. Dijo, a ver, un momento. La pregunta es para mí, yo la tengo que contestar. Claro. La respuesta la tenemos.
en lo que pasó ya en Sinaloa. ¿Mm? Es un cambio abierto de Y es política. un quiebre importante. La pregunta es, ¿cómo va a reaccionar a esto el hombre retirado en Palenque? Porque si se le junta las contras del Poder Judicial y ahora el cambio de Claro. 180 grados, ¿sí? En el asunto de la seguridad, pues vamos a tener la cuestión de que sin que haya concluido el primer mes, ojo, estamos a un par de días de que concluye el mes, pero no ha concluido el primer mes. Y ya traemos ese nivel de confrontación. Se me hace que el abrazos, no balazos, va a terminar siendo aplicado entre los morenistas, no con el crimen organizado, Alejandro. La política del gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador y ahora de Claudia Sheinbaum tiene sus consecuencias. Y estamos viendo los efectos de esas políticas, Así es. tanto la económica, estamos viendo y acaban de salir los datos, el sexenio con menor crecimiento desde Miguel de la Madrid. En la parte de seguridad, el sexenio más violento de los últimos, igual. Entonces, todo eso es porque por cumplir las obsesiones del presidente Andrés Manuel López Obrador, de construir una masa lo suficientemente gigante para generar este partido que hoy comanda su hijo y mantener esas obsesiones políticas. Pero las consecuencias de eso son muy graves y las estamos viendo. Y lo vemos en Chiapas, con el asesinato del padre Marcelo Pérez. Marcelo, jesuita. A ver, estamos hablando de un país donde la autoridad renuncia al monopolio de la violencia, renuncia a hacer cumplir un Estado de Derecho y se forman esas figuras, como fue el padre, que tiene que actuar como juez, como mediador, como tranquilizador, Conciliador. como conciliador. Lo dejan solo en ese espacio. El sacerdote, al ver el nivel de violencia que hay en San Cristóbal, ojo, San Cristóbal, ¿no? Es que tiene mucha significación. Tiene que entrar a mediar entre un grupo del crimen organizado, los Machete, hasta donde Así es. recuerdo, que estaba generando violencia, entra a dialogar para que le bajen a la violencia, ¿sí? En Panteló, sí. En Panteló, y el otro cártel que está en contra de los Machete termina asesinándolo, ¿sí? A mansalva, saliendo de la iglesia, a un padre jesuita, con años y años y años de estar trabajando por los derechos humanos y protegiendo una comunidad. Un verdadero mexicano comprometido con la cuestión social y su comunidad. Es decir, en esa historia Se narra el estamos drama. viendo las consecuencias supuesto. de tener un sexenio de dádivas, de cero estrategia contra el crimen organizado, colusión. de colusión y de cero Ese es el crecimiento. tema. A ver, Así lo es. que está sucediendo en Chiapas y en Sinaloa tiene un común denominador. Estamos viviendo las consecuencias de una política de Pax Narca que se está desmoronando y se está rompiendo y que el Estado no ha intervenido y además está protegiendo a los actores claves. En el caso de Sinaloa, abiertamente Rubén Rocha, el gobernador, el senador por Morena, Enrique Insunza, Héctor Melesio Cuen, que fue asesinado en esa reunión donde habría sido secuestrado Ismael El Mayo Zambado. Y en el caso de Chiapas, la composición de grupos paramilitares, la Pax Narca que se rompió entre el cártel de Sinaloa y la entrada del cártel Jalisco Nueva Frontera. Generación. Hay un responsable que fue quien era el secretario de gobierno en Chiapas durante el sexenio de Manuel Velasco, que es el actual gobernador electo Eduardo Ramírez Aguilar. Y las denuncias no vienen de la oposición, las denuncias vienen del proceso interno de Morena. Tú recordarás, Ramón, que el doctor José Cruz levantó la bandera de decir no podemos permitir que el senador Eduardo Ramírez Aguilar llegue a Chiapas porque él fue quien configuró esta realidad. Retomando el tema, ¿Quién era el gobernador anterior? el gobernador anterior, Rutilio Escandón, ¿Casado con quién? casado pues, con nada más y nada menos que la hermana del Adán Augusto López Hernández. All in the family. Todo queda en familia y todo queda en la protección de estos gobernadores que tienen un acercamiento, por no decir colusión completa con el crimen organizado. Regresando al tema del ejército, de decir, ¿hubo un cambio de política en Sinaloa? Por supuesto que hubo un cambio de política en Sinaloa, donde se matan a 19 elementos de una facción de Ismael El Mayo Zambada,
fue el enfrentamiento más sangriento que ha habido en los casi 50 días de guerra civil del cártel de Sinaloa. Y yo tengo muy buena fuente que los generales tenían la orden de decir, no intervengan, no se confronten ni con los chapitos ni con los mallitos. Lo que vamos a hacer van a ser patrullajes estratégicos para contener enfrentamientos entre estos dos grupos y vamos poco a poco a hacer detenciones quirúrgicas de algunos actores clave. Eso se rompió, a pesar de que la presidenta Claudia Sheinbaum haya dicho el jueves, no, la política sigue siendo abrazos, no balazos. Pues en los hechos, es absolutamente contrario. Así es. Y, perdón, Ramón, y una última cosa, decías, ¿de dónde va a venir la respuesta de Palenque? Pues yo estoy viendo un tipo de respuesta probablemente en Guerrero con lo que sucedió esta mañana, en la mañana del jueves, perdón, en la Costa Grande, donde hubo enfrentamientos entre la Secretaría de la Defensa Nacional, abate a 5 presuntos delincuentes, captura a otros 2, pero horas antes se había publicado un video en redes sociales, muy al estilo del cártel Jalisco Nueva Generación, un grupo de 13 paramilitares encapuchados con vehículos blindados y armas largas y lo que se presumía era un fusil de alto calibre diciendo, estamos denunciando que el ejército está coludido con los criminales y por eso vamos a entrar a la Costa Grande de Guerrero. Y dicen textualmente, para que veas, Claudia Sheinbaum Pardo, quiénes son los verdaderos sicarios. Si eso no es un mensaje, entonces, ¿qué es? Yo no sé por qué creo que alguien, así lo dejo nada más ahí, alguien quiere confrontar de tal magnitud a Claudia Sheinbaum Pardo para hacerla ver como confrontativa, como insensata frente a los designios de Morena. Sí. Es pavimentar un camino a 2 años Claro. con la revocación de mandato. Y veo también por ahí afanes, pues, si no golpistas dentro de Morena, sí facciosamente sesgados. Por ejemplo, y lo dejo ahí porque son cosas personales, esta semana arreció en redes sociales una campaña, ¿verdad?, en la que se pretende manchar el nombre de Luisa María Alcalde por algunas Así razones es. personales que aquí no es el tema para mencionarlas. Y eso es bajarle la guardia a la presidenta de Morena. ¿Quién gana al bajarle la guardia a la presidenta de Morena? Pues Andy. El secretario de organización, que Por es el que supuesto. está agarrando la... Ya vimos que él está tomando las riendas y es el mejor conducto para que llegar a Palenque y de Palenque lleguen las órdenes Delegado y él las plenipotenciario. pueda. Hay que estar observando esto porque, como estamos diciendo aquí, esto pinta para seguir preguntando y se va a calentar todavía más. ¿Quién manda? ¿Quién gobierna hoy en este país? ¿Palacio Nacional o Palenque? Y bueno, el tema también obligadísimo esta semana en los círculos empresariales y políticos del país fue este desaire, por decirlo menos, que el segundo piso de la Cuarta Transformación le hizo a la Asamblea Anual de la CONCAMIN, la organización más importante empresarial que tiene este país, 45 cámaras de todo tipo aglutinadas ahí. Se dio el evento nacional en la ciudad de Monterrey. Estaban confirmados la presidenta, al menos eso decía el programa, y por lo menos 7 secretarios de Estado, incluyendo Marcelo Ebrard, de Economía, Juan Ramón de la Fuente, el canciller, Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Gobernación, Luz Helena, la de Energía, Altagracia. Víctor, muy importante, Altagracia, en la parte de la coordinadora de los esfuerzos del gobierno con los empresarios, y Jesús Esteva de Jesús Esteva Infraestructura. de Infraestructura, entre otros. Y pues nadie asistió, nadie se dignó a pararse en el evento más importante del sector empresarial en el año, en el primer mes del gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo. Yo hago este símil, ¿sí? Se supone que estamos en la luna de miel y en la luna de miel el marido se pone su mejor pijama de Claro. seda, Claro. se sienta con una champañita a esperar pacientemente a que la esposa, doncella llegue al Ajá. aposento Ujú. y resulta que ese marido con pijama de seda se quedó dormido esperando.
nunca llegó la doncella. Y lo que es peor, en la mañana que se despierta y dice, ¿y qué pasó? ¿Por qué no vinieron? ¿Qué les hicimos? Resulta que enciende el televisor y están viendo que en Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum Pardo, que el día anterior no estuvo presente ante casi 1000 empresarios de todo el país reunidos en Cintermex en Nuevo León, tenía un acuerdo con el empresario Carlos Slim, el hombre más rico de México y uno de los más ricos del mundo, y también con el presidente del TCE, Francisco Cervantes. A ver, el mensaje es, a este grupo ni los oigo ni los veo, y quizás ni me importa. Y a este parecito, particularmente al señor Slim, ¿sí? Sí les doy una Claro, audiencia privada. claro. Para tratar qué temas los que sean. Me dicen que hubo temas, sí, institucionales, pero también personales. Por supuesto. Y me llamó la atención, no sé ustedes, y aquí lo dejo, que al salir, el señor Carlos Slim tomó el asiento del chofer para él manejarle a Francisco Cervantes. Y tan es evidente que no está acostumbrado a manejar que no se puso el cinturón de seguridad. ¿Será esto, Rodrigo, algún mensaje para el sistema? Pues el sistema es que quería que le preguntaran que él había estado con Claudia Sheinbaum, de qué habían hablado. Para él era importante decir, yo soy el único empresario en México que tiene derecho de picaporte en la oficina de la presidencia. Y el mensaje fue más que claro, porque no solo es la primera vez que está ahí en Palacio Nacional Carlos Slim, sino que ese ha sido su modus operandi al menos desde hace 5 o 6 sexenios. Carlos Slim ha sido siempre el empresario del sistema. Y no nos vayamos tan lejos. Está el ahora premio Nobel Darren Acemoglu y James I. Robinson en su famoso libro ¿Por qué fracasan los países? Señalan a Carlos Slim de un ejemplo de cómo fallan las instituciones y de cómo Carlos Slim sí pudo convertirse en el hombre más rico del país en México, pero todas sus incursiones en Estados Unidos fracasaron porque allá sí tuvo restricciones de los reguladores, del Departamento de Justicia, de la competencia. Y sobre todo porque no tenía ninguna propuesta propia de inventiva, No tenía innovación. innovación. Claro. Aquí en México, a ver, ¿de dónde viene el poder de Carlos Slim? Viene, sí, del monopolio de telecomunicaciones. Viene también de ser el contratista de infraestructura más importante, repitiendo, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y muy probablemente también va a ser en el sexenio de Claudia Sheinbaum Pardo. Pero aunado a eso, tiene una tremenda operación política que aquí hemos comentado, donde incluso llegó a pagar campañas de diputados federales y tiene también un acceso a una parte importante de un sistema de inteligencia privado que le ha permitido meterse en el sistema político mexicano. Ese es Carlos Slim y por eso está en donde está, porque Entonces, ha abusado de su poder privado. Debemos de entender que la CONCAMIN cometió un error, no haber invitado a Carlos Slim a su conclave anual para que atrajera a la Y presidenta. qué casualidad, Ramón, que es otro desprecio del gobierno central, en este caso el gobierno de Claudia Sheinbaum, a Monterrey y a lo que sucede aquí en Monterrey. 100%. Porque aquí en Nuevo León es el epicentro del nearshoring. Y el gobierno de Claudia Sheinbaum asegura ser la administración que esté en favor de capitalizar este movimiento de relocalización de empresas. Por cierto, que eso no se ha capitalizado absolutamente nada, porque los números de inversión extranjera directa no lo reflejan. Pero ya no hay respeto por Monterrey como epicentro empresarial. Ya no hay respeto a lo que antes se conocía como el Grupo de los 10. Y no solo Claudia Sheinbaum, incluso a nivel local también se sabe que el gobernador Samuel García, pues prácticamente los ha ninguneado Prefiere completamente. sentarse con los presidentes de Ternium y de Kia que con los locales. Así Alejandro. Carlos Slim se está convirtiendo como el Adrián Marcelo, que tiene que subir el rating de la Casa de los Famosos, ¿no? Cada vez que hay alguna bronca provocada por la pésima administración económica de este país, hay que hablarle a Carlos Slim para dar un mensaje, para que se asome ahí con los reporteros. No, muy bien. Y que la presidenta salga y diga,
todo está perfecto, va a haber mucha lana que viene del señor para el nearshoring y todos vamos a invertir y todos nos ver muy bien. Aquí está tu lana o lo que le den, ¿sí? Pero haz de cuenta Wendy Guevara o Adrián Marcelo, el programa está cayéndose el rating, háblenles, que digan 2, 3 cosas, que salgan, páguenle lo que se requiere y va, a ver, realmente Carlos Slim y este episodio de Monterrey y de Carlos Slim ilustra muy bien. Realmente Carlos Slim es la imagen del empresariado y del crecimiento que queremos impactar hacia el futuro. 2 cosas bien importantes y son contradicciones. Espero que esa fobia que demuestra Claudia Sheinbaum no sea heredada, por un lado, no sea otra bola La fobia ensalivada. Monterrey. Pero fíjate La una fobia cosa, el Monterrey. presidente ya asistía a los cónclaves Sí, empresariales. pero a López ver, Obrador. Sí, viene este desaire, pero también recuerden que cuando lanza sus primeros proyectos, la presidenta Claudia Sheinbaum no menciona ningún proyecto estratégico para Nuevo León, solamente un trenecito que va a pasar por aquí. o sea, estás diciendo que no sirvieron de nada las cenas en el departamento de Armando Garzazada, actual presidente saliente de Alfa. Habría que preguntarles en qué quedaron. A lo mejor tendrían que darse una vuelta también ellos y manejar, darle una vuelta a Palacio y de hacer una buena declaración. A ver, a mí una cosa que me sorprende mucho de este desaire, porque terminó dejando en evidencia algo importante. El primer panel central único con un secretario era el de Marcelo Ebrard, Sí. secretario de Economía. Sin embargo, Marcelo Ebrard no asistió y mandó un video de 59 segundos. Alguien le dijo, como si fuera TikTok, vamos a hacer 1 minuto, 59 segundos, en donde se disculpó y dijo frases trilladas de aquí estoy con ustedes y vamos a salir adelante, puros Roy. buena voluntad. Sin embargo, no dijo que no estaba ahí porque se había ido a Tokio. Tuvimos que enterarnos un día después en el noticiero de Radio Fórmula de Ciro Meldeiva, en la mañana, porque se supone que iba a ir a una entrevista, porque Así Ciro debutaba con su transmisión desde Madrid y iba a ir Marcelo así como un poquito de padrino, y una noche antes le dicen al productor, no va a ir porque está enfermo, está muy delicado. Y así transmite el productor el comentario. Ciro se saca de onda y dice, a ver, ¿cómo que está muy delicado? Y eso obliga a que hable el jefe de prensa, el director de comunicación, por decirlo más rimbombantemente, de Marcelo Ebrard, a decir, no, un momento. Marcelo Ebrard, el secretario, está en un viaje personal, pidió 2 días sin goce de sueldo. Vamos a checar muy bien si realmente le pagaron esos 2 días, porque es inadmisible. A ver. Alguien en sus 5 sentidos, ¿de qué tamaño es ese compromiso en Tokio personal para que el secretario, flamante secretario de Economía, tuviera que ausentarse, no los 2 días que pidió, más los 2 días que fin de semana, etcétera, estar de perdido 4 o 5 días en Tokio? A ver, que tiene todo el derecho. No estamos regateándole, no. Y él decía, o le ha dicho a una gente, no es que vienen Días muy semanas y días muy intensos. intensos. Totalmente de acuerdo. Eso no es novedad. Lo sabíamos desde antes. ¿Cómo es posible que en el primer mes, empezando a chambear, pidas permisos sin goce de sueldo cuando estamos en el punto álgido de un debate del Poder Judicial, de lo más importante para alguien de economía, del presupuesto del 2025 Claro. con la Secretaría de Hacienda? Con Ramírez. cifras de inflación nuevas. El compromiso de Tokio fue más grande que la reunión con 1,800 empresarios industriales de Concamín, es decir, el core de la Secretaría de Economía, la preparación del presupuesto, una reunión en el foro Bloomberg con Catherine Tai, porque va a ser la encargada, si es que gana Kamala Harris, al menos de dejar plantado cómo va a ser la revisión del TEMEC en 2026 y que Marcelo Ebrard tiene esa primera responsabilidad. Entonces son 3 compromisos muy significativos que al menos lo que estaba sucediendo en Japón fue más importante que eso. Conclusiona. Haber estado bueno el sushi, valió la pena, yo creo, ¿no? No, finalmente, a ver, que no venga la presidenta y un secretario, pero que no venga ningún secretario y la presidenta, A ver, creo que es una la mala señal. presidenta pudo haber rectificado, porque para en la noche ya habían suficientes informaciones que hablaban de que la gente estaba decepcionada Sí. por el desaire.
si la presidenta hubiera tenido un poquito de dignidad y humildad, hubiera agarrado el teléfono y decirle a Juan Ramón de la Fuente, Juan Ramón, no está Marcelo, pero ve tú y tranquiliza y di Sí, que claro. aquí se nos hizo bolas el engrudo. Ujú, Y un embajador hubiera aquietado las cosas. No claro. se hizo. Pero nadie. Pero para mí lo más importante, y aquí lo dejo y aquí cerramos, es que a pesar de que todos fuimos testigos del desaire, los únicos que salieron a decir, aquí no hay desaire, fueron los propios líderes empresariales que de una manera tibia, de una manera pues muy circunspecta, salieron a justificar lo injustificable. ¿Sí? Repito, preparaste la piñata para tu niño, Claro, la haces una vez al año, repartes las invitaciones, claro. haces los pastelitos en función a cuántos van a venir, Show puesto. show Magos. puesto, magos, todo lo que quieran. ¿Sí? ¿Y qué termina de pasar? Que los invitados no llegan a la fiesta. Houston, aquí tenemos un problema. Bueno, y un tercer tema importante es que, bueno, por fin se dio este famoso encuentro, después de 2 años de desencuentros, entre el gobernador de Nuevo León, Samuel García, y todo el grupo, los diferentes grupos y bancadas del Congreso Local de Es Nuevo León, correcto. que pues estaban enfrascados o están enfrascados todavía en una disputa política, económica, financiera muy severa, donde tenemos 2 años de que el presupuesto no transita, no se publican los acuerdos en el periódico oficial, los acuerdos que el Congreso ya aprobó y por las pistolas del gobernador se No detienen, se publican. y toda una serie de situaciones que vinieron a dinamitar cualquier posibilidad de un puente entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo y también el Judicial, porque la Fiscalía ha sido parte importante de esta obsesión de Samuel García por querer, al igual que López Obrador, controlarlo todo. Él quiere ser el Ejecutivo, él quiere que sus gentes, aunque sean minoría, lleven las riendas del Poder Legislativo y él quiere que en el Poder Judicial los suyos sean los que dominen. Con mucho menos votos de Qué diferencia. bonito. Faltan, si no recuerdo, un par de meses para Navidad. Ujú. La carta Santo Claus se escribe hasta que llegue diciembre. Por lo pronto, tenemos que decir que la reunión del miércoles por la mañana, ese famoso desayuno que duró hora y media, no fue de ninguna manera el éxito que hubieran esperado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se convirtió en una situación en donde las diferentes fuerzas políticas, los liderazgos políticos, le echaron en cara al gobernador y a su equipo toda la serie de vejaciones y actos. Bueno, hay una anécdota ahí que surge, donde la diputada priista Perla Villarreal. Perla Villarreal, Ahora perredista, ¿no? Sí, bueno, sí, bueno, la es la colocaron, denominación la denominación para oficial del poder Legislativo. tener la Dentro de bancada. dentro de Sí, la alianza así entre PRI, es. PAN y Pero bueno, PRD. Perla Villarreal, que fue junto con Lorena de la Garza, la líder, La presidenta la del presidenta del Congreso. Congreso, Ujú. eh, Lorena de la Garza, Perla Villarreal y muchos otros legisladores fueron víctimas de persecuciones políticas en lo personal a sus padres, a sus hermanos, a sus compadres, familiares, negocios, afín, lo que sea. Acoso. Acoso directo, Ujú. ¿sí? Bueno, Perla con lágrimas en los ojos le reclamó al gobernador y el gobernador, ingenuamente creyendo que se le iban a creer, Ujú. terminó pidiendo disculpas. Ah, que el gobernador no sabía los operativos que se estaban haciendo Dijo que no sabía desde adentro todo. mismo, Ujú. por Dios. Lo mismo pasó con Carlos de la Fuente, el panista, Claro. donde también le dijo, a ver, aquí mismo se dijo un borrón y cuenta nueva en el año 22, y apenas pasamos eso y me quisieron sembrar droga en un paquete que ni si me mandaron a alguien, etcétera. Toda una serie de situaciones. ¿Qué pasó en esta situación? Y hay que reconocerlo porque quizá era la estrategia que no le quedaba otra. Ujú. El gobernador terminó bajándole 4 rayitas, pidiendo perdón, poniéndose humilde y diciendo,
pero hoy lo que nos urge es sacar adelante al Estado. Ajá, ahora sí. Y yo les pido, por favor, que saquemos lo antes posible, puesto el 24, para que saquemos adelante el 25, que me autoricen La el deuda. techo de deuda y que hagamos A, B, C y D, que es lo que le urge. Si no, no puede avanzar ese Estado. ¿Y qué pasó? Le dijeron, no hay de piña, señor gobernador. ¿Por qué? Porque no hay confianza. Claro. La confianza hay que construirla, hay que ganarla. Por lo pronto, de cómo salieron. Salieron diciendo creemos dos comisiones, una política y una financiera. La política para hablarla con Javier Navarro, secretario de Gobierno, y la financiera económica con Carlos Garza, el tesorero. Y la semana próxima se sentarán a la mesa para ver las cosas que tienen que pues, salir adelante, que destrabarse. Por ejemplo, estas eh, aprobaciones del Congreso, iniciativas y decretos y demás, de los cuales únicamente publicaron la mitad, pero lo más importante no los han publicado. En un jueguito muy básico, muy infantil, de ya te di un poquito, pero Negociando con la ley. exactamente, abiertamente negociando con el CIES. Entonces, la pregunta aquí es, ¿a dónde se pretende llegar con esta situación? Porque, y aquí dejo la conversación de mi lado para turnar a ustedes, pues el jueves sale por la mañana el secretario de Gobierno, Javier Navarro, a decir, bueno, para que podamos avanzar en todo lo demás, lo que nos urge que se haga es que se extrabe el presupuesto 24 y que se haga adelante el 25. A ver, don Javier Navarro, no seamos infantiles. Usted quiere agarrar el garrote en medio de toda la hora de desconfianza y decir que va a cumplir todo, pero primero hay que aprobar esto. Nadie va a entregar el fiel de la balanza financiera si no se ve primero todo lo demás. Porque una vez entregado y firmado el papelito Claro. de la chequera, Ya no lo necesita. ya no lo Regresamos a lo necesitas. mismo. Regresamos a lo mismo. Entonces, fue para mí, y ahí lo dejo, extremadamente ingenuo de parte del gobernador y su equipo la forma en cómo aproximaron a la oposición mayoritaria que está en el Congreso. Y los alcaldes siguen esperando, mientras el gobernador dice no hay dinero, los proveedores están llorando porque no hay dinero, las obras del metro están paradas porque no hay dinero, y mientras el gobernador anunciando que va a comprar no sé cuántos tenis fosfo con su logotipo del gobierno para regalarlos en escuelas y poniendo en moles y demás gigantescos, ¿cómo le llaman estos? Vinilos, Ujú. ¿no? Con su Sí, imagen sí. para exaltar su ego. Y bueno, la gente no se chupa el dedo. Rodrigo. Entendamos cómo han sido los últimos 3 años de operación de Samuel García y por qué no hay confianza. Básicamente, el estilo de hacer política del gobernador de Nuevo León se ha basado, uno, en la agresión y en la extorsión que los mismos diputados señalaron en esa reunión y apuntaron los diputados en ese encuentro a nada más y nada menos a quien era el titular de la jefatura de la oficina del gobernador, Miguel Ángel Flores, actual coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano. Número 2, litigar todas las instancias posibles. Y número 3, retrasar los procesos, matar los procesos para intentar buscar la protección política de quien entonces era el máximo jefe político de este país, Andrés Manuel López Obrador. Ahora, ninguna de esas 3 instancias ya le son viables y le son eficientes al gobernador Samuel García, y por eso tiene la urgencia de negociar. Pero el gobernador Samuel García está pidiendo una cosa muy grave, que es que se retiren todos los procedimientos de juicio político en su contra. Y eso no debería hacerse por 2 razones. Una, porque se tiene que cumplir la ley y se tiene que dejar registro de que todo lo que se hizo y todo lo que se denunció desde instancias jurisdiccionales, pues tiene una consecuencia real y seria. Y número 2, porque a la oposición se le acabaría la única ficha que tiene para mantener en línea al gobernador de Nuevo León. Yo soy muy escéptico de que a pesar de la urgencia de que se pueda llegar a un verdadero acuerdo, porque creo que la naturaleza de hacer política de Samuel García ha sido la de traicionar los pactos. Así es. Alejandro. Todo se va al dinero, Ramón. Hoy, así es. Nuevo León es un estado quebrado.
¿sí? Imagínate, el Estado de Nuevo León, el pujante Estado y ejemplar Estado de Nuevo León. Está quebrado. Y el hecho de que esté quebrado la tesorería estatal, pues implica que las promesas del gobernador están totalmente quebradas. Tanto que aquellos proyectos insignia que presumía el gobernador, por ejemplo, vamos a tener un mundial aquí y le tocaría al gobernador, iba a llegar una línea del metro para desfogar. Salió el secretario y dijo, es imposible, ¿sí? Salió también el director de agua y drenaje a decir, vamos a tener que quitar el dinero de la operación porque lo tenemos que hacer para terminar la presa porque se nos va a hacer una tragedia en ese sentido. Es decir, el gobernador no ha podido concluir ninguno de sus proyectos insignia, ¿sí? Por los que se les cayeron y por los que prometió. Y aún así, pues tenemos al bloque de alcaldes, ¿sí? Encabezados hoy por el priista Adrián de la Garza, que saben que necesitan que se les desbloqueen los recursos que vendrían por parte del Estado porque están recibiendo municipios en condiciones deplorables. Hoy recién se acaban de dar datos que en el Estado la cuestión que más preocupa hoy a los nuevoleoneses son los baches, ¿sí? Es tal la condición. A ver, y se escucharía como que, ¿cómo les pueden preocupar los baches? No, es que la gente realmente está cayendo en un bache y le está saliendo 10,000 pesos a arreglar un carro que te rompe con cualquier presupuesto y cualquier... Es decir, hoy no alcanza el Estado a cubrir los municipios lo mínimo indispensable, que es tener una calle donde puedan No, circular. y ya no hablemos también, Alejandro, del caos en que está convertida la movilidad de Nuevo León, por el área metropolitana. Y de ahí vamos para arriba. Donde antes eran recorridos de 15, 20 minutos, ahora son de hora y media, 2 horas para llegar a tu casa y no sigas viendo las enormes filas de trabajadores esperando su camión durante 1 hora, hora y media, después de salir agotados de un día de labores para poder ir a descansar con su familia a su casa y están ahí esperando. Es inverosímil ver, a mí realmente me parte el corazón ese tipo de situaciones cuando veo que acá se están haciendo monumentos al ego y se están repartiendo tenis fosfofoso. Perdón, ¿dónde está la realidad de este estado? A ver, una comparación mucho más pragmática que esa. Números fríos. Tenemos 2 años de una disputa por el famoso Fondo Metropolitano Claro. de 2.500 millones de pesos que no se ha podido entregar a cabalidad. Y la pregunta es, ¿cuánto han ingresado a los despachos fiscales vinculados al gobernador de Nuevo León por triangulaciones, ya sea de contratistas o ya sea de empresas de hidrocarburos cuestionadas? Curiosamente, Curiosamente es esa cantidad de 2.500 millones de pesos. Lo que se dedicó estos primeros 3 años el gobernador Samuel García no fue a hacer política, fue a hacer un proyecto Negocios. total de negocios y de enriquecimiento personal y familiar. Ahora que ya es multimillonario, que ya tiene fortunas y flujos que Que algunos... tiene el mejor terreno de que San tiene el Pedro mejor Garza terreno de García. San Pedro Garza García, que tiene ingresos que algunos consejeros de empresas como Alfa y Vitro envidiarían. Bueno, ahora sí se quiere sentar con el Congreso a hacer política por el bien de Nuevo León. Buen punto. Sí. Conclusión, Alejandro. Aquí nomás hay que tener cuidado con este juego perverso de los mensajes. El gobernador estaba ganando un debate en el sentido de decir, está el Estado como está, miren, yo estoy invitando a los prianistas y ellos pues me dejan aquí el machacado frío, que también se quedó el machacado frío hasta donde sabemos en el desayuno. Nadie quiso desayunar. Nadie quiso desayunar, a nadie se le No vaya a antojó. ser. Sí, pero creo que la oposición reaccionó porque ese debate lo estaba ganando el gobernador. Aquí lo complicado es, hay más cosas encima del debate. Tenemos que poner atención que el Estado no está así. Y a ver, de los dos lados hay cuestiones, ¿verdad? El Estado no está así porque el Congreso no se sienta a desayunar con el gobernador, ¿sí? El Estado es así porque no ha habido gobernabilidad y no ha habido una cabeza en este Estado que pueda poner orden y pueda poner las condiciones para que el Estado funcione. Pero un motivo por el cual el gobernador tuvo que decir, ya no me queda otra más que sentarme, fue la aparición en el horizonte político de Adrián de la Garza, Claro. quien en la primera semana de operaciones como alcalde de Monterrey
Así Fue es. capaz de concitar a alcaldes metropolitanos, a alcaldes rurales y al propio Congreso. Claro, ¿Y qué les cuento? Que apareció un gobernador funcional claro. que aglutinó todas las fuerzas que se sentían o se sienten todavía hoy confrontadas, Sí, maltratadas por el gobernador, ¿sí? sí, Que con toda ingenuidad les plantea eso, por supuesto que lo batean de Por regreso, supuesto. y todavía hay la desfachatez para que el secretario de gobierno, Javier Navarro, salga a decir, pues no podemos transitar en todos los acuerdos si antes no le ponemos una firma a la chequera. Yo creo que es demasiada ingenuidad. claro. Yo creo que es demasiado pedirle peras al olmo. No creo que la oposición vaya a morder ese señuelo. Y yo creo que si no hay una muestra más clara para recuperar la confianza, estaremos viendo juicios políticos en las próximas semanas. Bueno, el cuarto tema del día es inevitablemente la inminente elección presidencial en Estados Unidos. Estamos a 9 días solamente Es ya de que correcto. se descorre el velo de esta muy reñida disputa entre que era originalmente entre Biden y Trump. Entró Kamala, se le dio vuelta al asunto. Kamala después perdió un poquito el piso y han estado ahí. ¿De qué se habla hoy? Pues de que la moneda está en el aire, de que cualquier cosa puede pasar y de quizás que por diferentes motivos que ahorita comentaremos, supuestamente o aparentemente Trump estaría tomando algunos puntos hacia el final, basado en que si las apuestas que son manipulables le están dando más a él, de que si Kamala se equivocó acá o allá. Para mí el hecho más contundente de esta semana fue esta entrevista que dio el ex jefe de asesores, Chief of Staff, el brazo derecho del presidente Trump en su administración reciente, El gran operador de la Casa Blanca. el es gran esta operador de la posición. Casa Blanca, John Kelly, diciendo, cuidado con este hombre. Este hombre tiene un carácter fascista. Este hombre admira a Hitler y a veces nos pedía que actuáramos como Hitler. Sin medir consecuencias, tuvimos que decir, no sabe usted lo que está diciendo. Y lo que evidenciaba este jefe de gabinete, Chief of Staff de Trump, primero es, señores norteamericanos, no voten por este personaje. No tiene idea de lo que es los asuntos constitucionales, no tiene respeto por la ley, es caprichoso y bajo presión, como pasaba en el Situational Room, ¿sí? Pues terminaba por salir el auténtico Trump que pedía que se pisoteara la ley. ¿Sí? Aquí no es Kelly el primer trompista que No, sale a decir, me deslindo del personaje con quien yo cogoberné esta nación. Así es. Ya hay como más de una docena, ¿sí? Desde, bueno, media docena de miembros del gabinete de Trump. Y aquí lo que está en juego es si a pesar de todas estas evidencias tan claras, es como si mañana, quiero para que entiendan la dinámica, salieran los 6 u 8 secretarios más importantes del gobierno de López Obrador y dijeran, señores, ya no apoyemos a Morena, López Obrador es un fascista, ¿sí? López Obrador es un caprichoso, no hay que votar ya más por Morena. Los mismos morenistas no son de la Quienes oposición ni estuvieron con nada. él. Exactamente. Exactamente. Esta situación, para mí, es un quiebre importante porque está evidenciando muy claramente que ni los suyos están con él. Pero, ¿qué opinas, Alejandro, de saber si el pueblo, que ya también es good and smart, nice and Good and smart, wise. good and wise, va a apoyar este eh, posicionamiento? sigue habiendo una gran preocupación para los que están preocupados de que llegue Trump, porque sigue teniendo una base importante de seguidores el expresidente, o como le dicen allá, el presidente Donald Trump. Es que en Estados Unidos hay que aclarar. Sí, todavía. Nunca, Nunca no, se no te hay quita. expresidentes. Así Cualquier es. presidente se le sigue llamando presidente. Siguen siendo Como a los embajadores. así es. Tiene el título de presidente.
Recordaba ahorita que decías ese libro del periodista Michael Wolff, Fire and Fury, y finalmente lo que él hacía es narraba, reporteó durante mucho tiempo qué pasaba dentro del círculo cercano de Donald Trump cuando fue presidente en crisis como las de Norcorea y demás. Y él al final resume que las personas más cercanas del presidente Trump con las que pudo hablar le dijeron 100% unfit for office. Es decir, 100% no apto para ocupar la oficina. Ahora, eso por un lado. Sin embargo, veo preocupación también del lado demócrata en ese sentido. Vimos cómo arreció el apoyo de Kamala en los últimos días. Claro, se aproxima el cierre y hay que echar la carne al asador, pero vimos al presidente Obama haciendo discursos, haciendo rallies, utilizando su fuerza más importante, que es ese charm. Apareció con el rapero Eminem, ¿sí? Incluso Detroit. Bruce Springsteen. Así es. The Boss. Están usando, ahora sí que los big guns, dirían también los norteamericanos. Y otra cuestión muy importante, el endorsement que hace Bill Gates también hacia la campaña de Kamala Harris, que en este cierre pone sobre la mesa $50 millones para la Buscando operación. neutralizar Así a es. Elon Musk, Por supuesto. Así que es. hizo su juego de The Price is Right, con el Así famoso regalo del De un millón de millón de dólares dólares. diario Así es. para poder atraer gente Así es. hacia el rumbo. Lo digo. Mira, a ver. Mira. Es que hay mucho tema, pero empezando por los exfuncionarios que denuncian a Trump como no apto para ejercer el cargo de la presidencia de Estados Unidos y de líder del mundo libre, hay un común denominador en estos personajes que o son generales, o fueron parte del Consejo de Seguridad Nacional, o ¿Miembro de fueron la parte del inteligencia? Pentágono, son de la comunidad de inteligencia y de seguridad nacional, es decir, el establishment. Y eso le ha permitido a Donald Trump poner de relieve un comentario donde dice, esta no es una elección entre el Partido Republicano y el Partido Demócrata. Es una elección entre el Estado profundo Ujú. y el pueblo de Estados Unidos, Claro. entre los populistas y los elitistas. Y le ha funcionado de maravilla ese discurso a Donald Trump y creo que en gran medida por eso está empatada la contienda para fines prácticos. Porque si tú lees las encuestas, todos los estados clave, los estados balanza, Pensilvania, Michigan, pues básicamente hay una diferencia de 1 máximo 2 puntos entre Kamala Harris y Donald Trump. Cuando tú lees a Nate Silver, el famoso encuestador, primero el New York Times y luego el 538, decir, ¿cuál es tu pronóstico de esta elección? Dice, a ver, estamos 50-50 y en el sistema político estadounidense, cuando estamos 50-50, mi intuición es que va a ganar Donald Trump. Entonces, hay una verdadera preocupación en el establishment, sobre todo en el establishment demócrata. ¿Por qué? Sí, Donald Trump es un peligro para la democracia. Donald Trump dice que el enemigo interno, peor que Irán, peor que Rusia, es el Partido Demócrata, es el senador por California, Adam Schiff, es Hillary Clinton, y que va a perseguir a gran parte del Departamento de Justicia, que va a empezar por despedir al fiscal especial Jack Smith. A ver, esto estás hablando de un proyecto autoritario. O sea, ¿me estás hablando de que van a hacer algo contra el Poder Judicial? Es correcto. Se me hace que se juntó con Muy López conocido, Obrador. muy Se me hace que conocido. se juntaron en Palenque. Las recetas son las mismas. Tomar el control del Poder Judicial, cargar contra los medios como enemigos, decir que tus rivales políticos, en vez de adversarios, pues son realmente enemigos peores que los que están allá afuera. Ese es el manual que tienen. El tema es que no está permeando el mensaje del peligro para la democracia en el electorado. Ese electorado indeciso, que sobre todo es un electorado independiente o que tiende a votar por el Partido Republicano, pero está en la raya de votar por Donald Trump, el mensaje de Trump es un fascista, Trump adora a Hitler, no termina de pegar. Alejandro, conclusión. Pues yo nada más recordaba en esa parte de que no apto para oficina y recuerdo un reportaje que salió en el New York Times, creo que estando en la mesa tratando de encontrar soluciones para detener la migración en la frontera, Donald Trump dijo que a lo mejor era una buena opción poner víboras venenosas en el río Bravo y que eso podría ser una de las soluciones. Ese es el tamaño A de ver, Donald Trump. Yo quiero cerrar con esto diciendo, a ver, cosas de la casualidad, cosas del sistema que coloca el asunto, pero el día anterior a que ocurriera el drama de McDonald's, de que tiene una helicobacteria E. pylori Ujú. que está poniendo contra la pared
a la principal cadena de fast food en Estados Unidos, el día anterior apareció como voluntario para freír papitas, Lo vimos en el drive-thru ahí entregando drive-thru. hamburguesas. ¿no? Entregando ahí con hamburguesas. La pregunta es, signos de los tiempos en que esos French fries combinados con la sazón de Trump Ajá. generaron este mantra negativo hacia Tóxico, la marca y Ramón. tóxico hacia McDonald's, que los americanos decidan. Eso sí lo entienden. Lo de Hitler quizá no, pero lo de McDonald's, ni duda cabe, en una mordida.